Empezamos un nuevo apartado, un apartado más cortito que el anterior, en el que vamos a ver los siguientes compuestos binarios. En este caso son los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Son combinaciones binarias en las cuales el oxígeno aparece unido a cualquier otro elemento químico, ya sea metálico o no metálico. En todos los óxidos, el número de oxidación del oxígeno va a ser siempre -2. Aunque no hay que hacer distinción, puesto que la forma de nombrar es la misma y de formular es la misma, pero bueno, podemos clasificar por las propiedades que presentan los óxidos en dos grupos. Los óxidos básicos, que son aquellas combinaciones del oxígeno con un metal, y se llaman así puesto que en las disoluciones, como veremos en los compuestos ternarios, de un óxido básico en agua, en la reacción con el agua dan lugar a bases, y los óxidos ácidos que veremos en la siguiente diapositiva. Óxidos básicos, pues como decimos, combinaciones del oxígeno con un metal. Aquí en este ejemplo tenemos el oxígeno combinado al plomo, al hierro o al litio. Como vemos, son elementos que pueden tener uno o más números de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos los dos números de oxidación del hierro. Aquí el hierro actuando con 2, recordemos que si el oxígeno decimos que actúa con -2, es porque el hierro está actuando con +2. O abajo, si el oxígeno actúa con -2, pues 2 por -3 es -6. La carga positiva también tiene que ser +6. Para ello el hierro tiene que estar actuando con +3. ¿Cómo se nombran? Bueno, pues en la forma estequiométrica de prefijos, simplemente indicando el número de átomos de cada elemento. Pues dióxido de plomo con el prefijo di, monóxido de hierro con el prefijo mono. ¿Por qué se indica aquí el prefijo mono? Bueno, pues porque óxidos de hierro hay dos. Y para evitar duplicidades o incongruencias, pues se indica que de oxígeno solo hay un átomo y por eso se indica el prefijo mono, aunque normalmente suele omitirse. El trióxido de dihierro, porque tenemos tres átomos de oxígeno y dos de hierro. O el monóxido de litio, que en este caso mono sobra, y podríamos poner perfectamente el óxido de dilitio y sería más que suficiente. E indicando los números de oxidación con los que actúan, solo recordamos, se indican los números de oxidación en números romanos y entre paréntesis en el caso de que el elemento posea más de un número de oxidación. En el caso del plomo, que puede actuar con +2 o +4, aquí está actuando con +4 y se indica. El hierro puede actuar con +2 o con +3 y tenemos los dos óxidos de hierro distintos que puede formar. Y el óxido de litio, que siempre actúa con su número de oxidación, que es +1, por ser un alcalino del grupo 1, y por tanto en este caso no se indica el número de oxidación entre paréntesis. Y estos son los óxidos básicos. Los óxidos ácidos es la combinación del oxígeno con un no metal de los grupos 13, 14, 15 o 16. Ejemplo, pues aquí tenemos, siempre se va a colocar el no metal a la izquierda, como vemos aquí, y el oxígeno a la derecha, por ser más prioritario. Recordamos que en ese orden de prioridad el oxígeno se situaba en la cabeza del grupo 16. Por tanto, es más prioritario que todo el resto del grupo 16, que el 15, que el 14 y que el 13. Pero no es más prioritario que el 17, y lo veremos a continuación. En todos estos, el oxígeno actúa con número de oxidación -2, -2, -2 y -2. Y de ahí podemos deducir con cuánto está actuando el no metal que se une al oxígeno. En este caso, puesto que hay un átomo de oxígeno que actúa con -2, el azufre actúa con 2 positivo. En este otro caso, que hay dos oxígenos, cada uno con -2, 2 por -2, -4, por tanto el azufre actúa con +4. Aquí que hay tres oxígenos, 3 por -2, -6, pues el azufre está actuando en este caso con 6. Y aquí el oxígeno, el carbono que puede actuar con +2 o +4, pues está actuando con 4. ¿Cómo se nombran? Podemos nombrarlo así, con prefijos: monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre, dióxido de carbono, o con números de oxidación: óxido de azufre 2, óxido de azufre 4,
óxido de azufre 6 y óxido de carbono 4. Se llaman óxidos ácidos puesto que la reacción con el agua da lugar a ácidos ternarios, ácidos ozoácidos, como veremos en el siguiente vídeo. ¿Y qué pasa en la combinación del oxígeno con los halógenos? Bueno, pues que en el caso de las combinaciones binarias del oxígeno y los halógenos tradicionalmente se entendían como óxidos, pero desde el 2005 pues la IUPAC cambió la concepción de este tipo de compuestos y se entiende que son halogenuros de oxígeno. Son compuestos en los que el halógeno es el que se situará a la derecha de la fórmula y el oxígeno a la izquierda, perdón, aunque el oxígeno, aun situándose a la izquierda, actúa con su número negativo que es -2. Ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos diferentes óxidos antiguos de cloro y de bromo. Bueno, pues actualmente se le da la vuelta a la fórmula, se coloca el no metal del grupo 17 a la derecha y el oxígeno a la izquierda, el oxígeno actuando con -2 y los halógenos actuando con sus números positivos. En este caso, con 1, y el compuesto se nombraría únicamente, la recomendación de la IUPAC es nombrarlo con nomenclatura estequiométrica de prefijos: dicloruro de oxígeno, dicloruro de trioxígeno y dibromuro de pentaoxígeno. Y el último grupo de compuestos binarios del oxígeno son los peróxidos. Son las combinaciones del anión peróxido con un elemento metálico o no metálico. ¿Qué es el anión peróxido? Bueno, entendemos que el oxígeno es un elemento que necesita 2 electrones para completar su última capa. Pero hay veces, bueno, que un electrón lo logra mediante un enlace y el otro electrón lo logra de compartir un electrón con otro átomo de oxígeno, que a su vez logrará el otro electrón que necesita de otro enlace. Estos dos oxígenos que se unen aquí, pues son los que forman el ion peróxido. Por eso decimos que aparentemente el número de oxidación del oxígeno en el peróxido es -1. ¿Por qué? Solo realiza cada uno de esos oxígenos un enlace externo, o bien este, puesto que el otro enlace lo realizan entre ellos. Por eso entre los dos átomos de oxígeno captan 2 electrones, ¿vale? 2 electrones del otro elemento. Y hay que tener en cuenta que en este caso las fórmulas no son simplificables. ¿A qué nos referimos con que no son simplificables? Bueno, pues que el subíndice del oxígeno de O2 tiene que aparecer siempre, puesto que si no, no sabríamos identificar si este compuesto es un peróxido o qué es, aunque a veces para nombrarlo no nos hace falta saberlo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 peróxidos. El primero de ellos, el H2O2, que como vemos no se ha simplificado ese 2, el CuO2 o el SNO2. El H2O2, en nomenclatura estequiométrica de prefijos, se nombrarían como si fuesen óxidos: dióxido de dinitrógeno, de dihidrógeno, dióxido de cobre o dióxido de estaño. Según esto, nosotros no podremos, con esta nomenclatura, no podemos diferenciar si el compuesto es un óxido o es un peróxido. Para ello, para diferenciarlo, podemos utilizar esta otra, que es la de la nomenclatura de peróxidos de números de oxidación, donde colocamos en vez de óxido la palabra peróxido seguido del nombre del otro elemento: peróxido de hidrógeno, peróxido de cobre 2. ¿Por qué 2? Porque el cobre puede actuar con 1 con 2, o peróxido de estaño 2. ¿Por qué 2? Porque el estaño puede actuar con 2 o con 4. Además, para el caso del primero, el H2O2, se acepta el nombre común de agua oxigenada. Bien, ¿y cómo identificar si el compuesto al que nos estamos refiriendo es un óxido o un peróxido? Bueno, pues es bastante sencillo. Por ejemplo, si claramente aparece el subíndice 2 en el oxígeno y además un paréntesis, está claro que es un peróxido. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con ello? Pues me refiero al F2
O2, 3. En este caso, ¿qué tendríamos aquí? El ion peróxido, el O2 que actúa con -2 y ese 2 ha venido aquí, y el hierro que está actuando con 3 y ese 3 es el que ha venido aquí. Por tanto, este compuesto se llamaría el peróxido de hierro 3. Hay que indicar el número de oxidación del hierro porque el hierro puede actuar con 2 o con 3. O bien, como es un número por detrás de un paréntesis que ya tiene un subíndice, ya lo veremos en los compuestos ternarios, en este caso no se pondría tri, sino que se pondría tris, dióxido de dihierro, ¿vale? Otra forma de nombrarlo. Otro ejemplo, bueno, pues este otro, el SNO2 que hemos visto anteriormente, hemos dicho que este es el peróxido de estaño. ¿Por qué decimos que es peróxido de estaño? Bueno, porque aquí está el ion peróxido, el O2, actuando con -2 y por tanto el estaño está actuando con +2, peróxido de estaño 2. Pero ahora bien, ¿no podríamos haber considerado que esto es un óxido de tal manera que cada oxígeno actúa con -2 y por tanto en total actúan con -4? Sí, y en ese caso el estaño estarían con +4. Por eso, este compuesto también podría ser el óxido de estaño 4. ¿Cuál de los dos está bien? Bueno, pues que la fórmula representa ambos posibles compuestos. Solución: nombrar en nomenclatura de prefijos como dióxido de estaño y así no tenemos ningún problema. ¿Y cuándo también identificar qué es un peróxido y qué no es un óxido? Bueno, pues cuando la fórmula no está simplificada o cuando nos sale un número de oxidación que el elemento no puede tenerlo. Esos son indicativos. Ejemplo, cuando tenemos el Na2O2, ya es llamativo que ese 2 no se haya simplificado con este. Además, si considerásemos que este oxígeno que está aquí es un óxido y por tanto que actúa cada uno de ellos con -2, tendríamos que entre todos es -4 y por tanto el sodio tendría que actuar con +2. Y como el sodio solo tiene +1, pues sabemos que esto es un peróxido. El peróxido de sodio. O bien el dióxido de disodio. Y por último, otras combinaciones binarias. ¿Qué son otras combinaciones binarias? Son combinaciones de dos elementos en los que ninguno de ellos es el oxígeno o el hidrógeno. Aquí tenemos varias combinaciones binarias. En este caso tenemos en primer lugar este grupo en el que se une un metal con un no metal. Son las auténticas sales binarias, que son compuestos iónicos reales. Y en este otro caso pues son compuestos covalentes. La mayoría de ellos son moléculas en las que se unen dos no metales. Pero da igual a la hora de nombrar porque se nombran igual. Se coloca a la derecha el más prioritario de la lista que teníamos de orden de prioridad y a la izquierda el menos prioritario, que al fin y al cabo es a la izquierda el más a la izquierda de la tabla periódica y a la derecha el más a la derecha de la tabla periódica. Para ello hay que saberse la tabla periódica. En nomenclatura estequiométrica de prefijos, ¿cómo se nombran? Bueno, pues con el nombre del elemento situado a la derecha de su anión correspondiente, con la terminación uro, y a continuación el nombre del otro elemento, que puede ser metal o no metal, con prefijos en el caso de que se necesiten. Por ejemplo, aquí el tribromuro de oro, sulfuro de disodio, disulfuro de estaño, trifluoruro de bromo o triselenuro, ahí no debería estar, selenuro de diarsénico. O con números de oxidación, pues con números de oxidación está el fluoruro de litio, bromuro de oro 3. ¿Por qué en el litio no se indica? Porque el litio siempre actúa con 1. Bromuro de oro 3, ¿por qué se indica aquí el 3? Porque el oro puede actuar con 1 con 3. Cuando hay varios números de oxidación en esa lista de números de oxidación, hay que indicar con cuál actúa. Cuando hay un único número de oxidación, no se indica. El sodio siempre tiene el mismo número de oxidación, no se indica. El estaño puede actuar con 2 o con 4,
se indica, actúa con 4. Aquí el bromo está actuando con 3. Aquí el bromo está actuando con 1. Aquí el carbono está actuando con 4. Y aquí el arsénico está actuando con 3.